Tommy, sí. No, no, es como para mí. Ok, listo, empezamos. Sí. Listo. Buenos días a todos. Órale. Ok, listo. Listo. Buenos días a todos, bienvenidos al live del día de hoy. Mi nombre es Carolina Espitia. Hoy los estaré acompañando junto a Juan Diego Pareja, que será la persona liderando el live de hoy. Cualquier pregunta que tengan con respecto al live o que vayan de pronto teniendo, de pronto acerca de un curso, algún entrenamiento que podamos ayudarles, al final daremos el espacio para irles respondiendo. El live de hoy tratará acerca de los aspectos clave para un correcto modelado BIM. Está la parte uno. Como les comentaba, será Juan Diego Pareja quien nos acompaña el día de hoy, entonces doy paso a él. Recuerden que estaremos atentos al chat, cualquier inquietud que tengan. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Bueno, primero, gracias Carolina. Bienvenidos todos a este live. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo de utilidad. Nosotros tenemos siempre que nuestros intentos por poder comunicar o por divulgar experiencias en muchos casos, que es como una parte interesante que no se trata solo de como cosas técnicas o operativas de herramientas que sirven a BIM, sino que tratamos también de contarles a ustedes un poco las cosas que nos pasan y lo que hemos vivido a través de muchas horas de modelado y muchos metros cuadrados que han pasado, en donde hemos asesorado muchos proyectos. Entonces eso puede, digamos que, dejar siempre un bagaje, un poco de historias para compartirles. Es por esto que hoy iniciamos una serie de 3 live alrededor de un aspecto importante que es la esencia de todo, es los aspectos claves para un correcto modelado BIM. Sin lugar a dudas, ahí está, digamos que el secreto de muchas cosas de los temas de BIM, porque a mucha gente le sucede que puede tener procedimientos muy buenos, pero no tiene un buen modelo BIM, entonces eso no hace que funcione todo el procedimiento, los procedimientos de BIM que se requieren. Eh, Sin más, bueno, este primer live enfoca como una aproximación al tema, vamos a ver unos tips al final, y los otros dos nos vamos a enfocar un poco más como más en herramientas, demostrando cosas puntuales del uso de Revit que les puede ayudar a ustedes a lograr un correcto modelado BIM. Eh, Siempre es bueno comenzar hablando de la responsabilidad en las que estamos, es porque yo quiero insistir en esto, yo sé que seguramente han visto ya algunos de ustedes esta imagen, pero esto recuerda que todo lo que nosotros hacemos dentro del sector o dentro de la industria de la construcción tiene una enorme responsabilidad. Y ahí va el tema también del correcto modelado BIM, porque digamos, el mercado está lleno. Un segundo, por favor, que hay alguna dificultad con mi pantalla, parece. Ahora vamos a revisar acá. Está como, aquí está compartiendo. Un segundo, por favor. Esperaba un pequeño impasse. Entonces, estaba contando que sobre la importancia de que, digamos, todos podamos eh, comprender la responsabilidad que se tiene cuando se está modelando proyectos. La industria de la construcción es también, aparte del 6% del Producto Interno Bruto Mundial, en Colombia creo que está en el 7% de la industria, y también ronda la misma generación de empleo.
modelado BIM que se ofrece en el mercado actualmente no siempre logra los objetivos trazados. Muchas compañías creen que hacer BIM es contratar a alguien que haga un modelo, pero antes y después que se hace con él, se tiene que tener un proceso preestablecido, una intención, unos usos de modelado. Entonces, si esto no se pone claro desde el principio, pues las cosas no van a poder funcionar adecuadamente. Les decía que aparte de lo que representa en términos económicos, pues es muy complejo todas las tareas que se desarrollan para lograr un proyecto de una edificación vertical. Entonces es margen de utilidad que ya no es en otras épocas, ha decaído nuevamente. El riesgo crece en la medida en que hay más urgencia, más velocidad en la construcción de los proyectos y más dificultades para hacerlos porque son mucho más complejos. Y si a esto le sumamos pues, la situación de que es una operación fragmentada, que es de islas, tratando de islas de distintos profesionales que tratan de comunicarse y trabajar como una sola compañía, y si no se tiene una estrategia, entonces es bien complicado. Dentro de todo este esquema, pues tenemos que entrar a mirar un aspecto importante, es que para tratar de solucionar, pues como todos los aspectos, a trabajar BIM. Y esta definición bastante rato con nosotros. Esta es nuestra versión de IAC de BIM. En esta versión hemos siempre hecho énfasis en algo quizás que digamos no todos lo ven, pero es ese gráfico que ilustra el concepto de trabajo colaborativo, todos centrados en un único modelo digital. ¿Y qué tal si todos alrededor de ese modelo digital estamos trabajando con más información? Pues estamos trabajando con muchísima más información de la que necesitamos. O el otro escenario es trabajando con una información muy reducida para lo que necesitamos. Cualquier escenario de esos tiene sus inconvenientes. Obviamente es probable que unos más, tal vez pensarían que el de menos problemas sería tener demasiada información. Pero si ustedes se ponen a pensar, un modelo excesivamente detallado puede convertirse en un problema para el desarrollo del proyecto, puesto que puede ser difícil moverlo, puede ser muy complicado hacer cambios o modificaciones al diseño, puede contener información errónea o desactualizada, porque como no es excesiva información, significa que yo no voy a invertir mucho tiempo en corregir cosas que no estoy necesitando, entonces genera información confusa, después se requiere retomar el modelo y sigue sucediendo que me confunde que existe una información que dice algo y en otra está algo muy diferente. Sí, es parte de los múltiples problemas que tenemos. Pero en esencia tengamos conciencia siempre que estar en el centro de la acción es lo fundamental para lograr que los proyectos fluyan adecuadamente. Entonces nos pone con un compromiso superior frente a cualquier tarea que pretendamos realizar con un modelo. Y si le sumamos esta otra situación de que pues BIM siempre busca tener una centralizada la información, por esto que si tenemos, digamos que estamos pensando en madurez BIM y ahí estamos trabajando con una información centralizada a esas dimensiones, pues es un principio básico. Perdón. Bueno, entonces, segundo, por favor. Entonces, decía que en la medida que la madurez de BIM se incrementa, pues más ojos van a ver el mismo modelo todo el tiempo. Lo que complica la situación porque si ese modelo de características adecuadas, obviamente un montón de gente trabajando con información que no es pertinente. Y del dicho al hecho, porque esto pues siempre es como muy esquemático y muy nebuloso en términos de lo que se hace, pero cuando nosotros empezamos a trabajar un proceso de implementación, dentro de las cosas que
empezamos a construir es una gráfica del esquema de trabajo que va a seguir siguiendo la compañía. Y este es un esquema de una empresa que ya lo opera, que ya usa esto para trabajar su proceso BIM, y en él podemos ver que el modelo se concentra siempre en el centro. En cualquier, digamos, forma de representar nosotros BIM, siempre tenemos esa consideración en donde cada una de esas círculos o esferas, por llamarlos de alguna manera, representa un nivel de compromiso con el proyecto diferente. Entonces, en el punto central focalizamos siempre el modelo en un lugar que se denomina repositorio central, incluso donde se establece también el modelo confederado. Y a partir de allí, alrededor de él está el equipo BIM con un montón de tareas y responsabilidades con respecto al uno lo mira un poco, son como los guardianes que evitan que el modelo empiece a desvirtuarse o a modificarse de forma inadecuada o a manipularse no de forma establecida, protocolizada. Entonces, cuando eso pasa, pues se meten muchos problemas, pero entonces la idea es que el equipo BIM protege el modelo usando siempre los procedimientos establecidos dentro del protocolo, las formas de trabajo de la compañía. Y a medida que nos vamos alejando de la esfera, pues van apareciendo actores que tienen compromisos con el proyecto, pero ya más de ser usuarios de la información, generadores de información. Entonces, en un segundo nivel aparecen los diseñadores que son, están in-house dentro de la misma compañía que está haciendo BIM, y en el siguiente círculo aparecen los diseñadores externos. Y externamente ya en el círculo más aparece ya los usuarios finales, puede ser la obra directamente del proyecto, donde se establece apenas un solo elemento comunicante entre toda esta cantidad de información que se puede generar acá y la obra. Bien, esto ¿por qué lo menciono? Primero, pues porque quiero como mantener como un vínculo con nuestra definición de BIM. Segundo, con un basado en operación, en procesos. Y tercero, porque esto ilustra nuevamente la importancia del modelo. Todo el mundo está mirando ese círculo negro más grande que está en el centro. Entonces, si todos miramos más la información, pues no vamos a poder hacer mucho. Lo mismo si el modelo no tiene, no aplica unas correctas prácticas, pues todavía vamos a seguir con muchos problemas. Posteriormente, pues están estos esquemas de trabajo, son flujos, son un modelado del proceso real. Se sigue así, esto es un esquema que ilustra las relaciones, pero no está, digamos que, indicado para los roles, las tareas que tienen que ejecutar. Mientras que en este tipo de esquemas sí. Lo mismo, este esquema corresponde también a una compañía que lo opera, tiene distintos, digamos, hitos dentro de sus procesos, y son flujos de trabajo que tienen principio y final y que tienen responsabilidades muy claramente definidas, pero de todo eso nos vamos a dar cuenta que esta franja que ven acá, esta fila que ven acá coloreada, son las funciones y los compromisos que tiene el equipo BIM con relación al modelo. Algo demandante, algo exigente. Cada que ven ustedes este tipo de cosas son cantidad de controles que se tienen que ejecutar para la validación del modelo. Entonces, cuando uno contrata un modelo sin tener muy claro lo que quiere lograr, es probable que si usted intenta hacer a la recepción de ese modelo y no tiene claro si el modelo es apto o tiene todo lo que se requiere para poder establecerlo, entonces ahí es donde comienzan los problemas. Y probablemente no se pueda hacer absolutamente nada, y en el primer filtro que se le aplique de verificación del modelado, hasta ahí va a llegar la tarea y se tenga que repetir el modelo. Yo encuentro, digamos que un cierto acuerdo entre muchas personas que tienen mucha experiencia de modelado sobre que a veces es mejor modelar desde cero que intentar reparar un modelo mal elaborado, mal concebido, mal planificado.
es mucho más productivo comenzar desde cero, haciendo la planificación correcta y todos los ajustes en la plantilla, en los materiales, en todo, antes de comenzar a modelar, que tratar de corregir un modelo. Entonces, para que cuando ustedes decidan recurrir a terceros para esta tarea, pues se asesoren y aprovechen estos tips que vamos a dar para tratar de hacer que sus modelos puedan tener toda la, digamos, las características necesarias para ser parte de un proceso BIM. Entonces, digamos que en principio uno debe crear tipo como checklist para no omitir nada. Esto que estaban viendo allí, en muchos de estos casos, estos elementos que hacen parte tienen asociados estos ítems de chequeo para que no omitir nada a la hora de estar verificando un modelo BIM. Yo comparo siempre esto de tener listas de chequeo con el tema aeronáutico. Los pilotos pasan, muchos de ellos, toda su vida en un modelo de avión, pero no importa los años que lleve, siempre que va a encender su avión o va a iniciar o va a pasar de una etapa del vuelo a otra, tienen que hacer una lista de chequeo para verificar que todos los parámetros del avión estén adecuados a fase a punto de comenzar. Y lo que busca la lista de chequeo, pues no es, se supone que esta persona lleva muchos años volando una misma aeronave, pues es muy lógico que conozca de memoria lo que debe hacer, pero más sin embargo lo lee. El entrenamiento de los pilotos es muy riguroso y lo lee. Y es por esto que esto es lo que hace que el factor humano se disminuya tanto en los accidentes aéreos y aún es tan importante que sigue siendo la principal causa. Lo mismo en la industria. La construcción también puede sufrir similares. El omitir cosas es lo más complejo porque no sabemos que estamos cometiendo un error. Bien, entonces yo diría que para comenzar, pues dentro de todo esto pueden haber muchas más cosas. Esto es unas generalidades, pero en la medida que conozcamos los proyectos, entonces tenemos que situarnos de dos maneras. Tenemos que generar una documentación general para todos los proyectos que maneje la compañía y eso, toda esa información de cómo es el deber ser del modelado va a estar consignada en lo que se conoce como un protocolo BIM. BIM tiene que ser capaz de contar y decir cómo son los compromisos de los diferentes actores del flujo de trabajo del desarrollo del proyecto. Pero va a haber otro documento que es el plan de ejecución BIM. A mí me gusta llamarlo también plan de ejecución de proyectos. Es tan interesante la oportunidad que el plan de ejecución BIM ofrece que yo quisiera añadirle más información más allá de la que genera BIM, porque es una buena oportunidad como de centralizar en toda la información que normalmente está diseminada por todos entre todos los actores que participan en el desarrollo del proyecto. Nadie la tiene completa, está duplicada, tienen versiones distintas, entonces la idea es que se digan los proyectos, pues las generalidades de las formas de trabajar en el protocolo, las particularidades del proyecto, normas específicas para el proyecto, información específica del proyecto en el plan de ejecución de proyecto. Bien, ahora sí, digamos que en principio, pues yo creo que el nivel de desarrollo es fundamental eh, a la hora de abordar un proyecto de modelado BIM. Si no establecemos los usos BIM del modelo previo al modelado, es muy probable que suceda lo que mencioné al principio de esta charla, donde les decía que si yo no tengo claro eso, pues no sé a dónde tengo que llegar, no sé si con muy poco logré mucho o si me falta mucho. Entonces ahí es cuando yo contrato un modelo BIM en la calle sin establecer un propósito para el modelo, un uso del modelo, y entonces el modelador pues, seguramente si yo no le determino algo, él modelará de una forma con un nivel de desarrollo muy bajo
y probablemente está cumpliendo dentro de lo que es un modelo BIM, pero no con el uso BIM que eventualmente nosotros no le supimos especificar. Entonces, este tipo de cosas es muy importante establecer. Dentro de esto, aparte de que genera, implica un nivel de desarrollo de un modelo, pues implica un tema muy importante que es lograr que los materiales asignados a los componentes acordes a su función y su ubicación. Esto es fundamental porque normalmente o los usos más comunes de los modelos BIM están, digamos, el poder obtener una estimación de las cantidades de obra, ¿sí? Digamos que en la actualidad con los métodos tradicionales de la industria usando planos de AutoCAD, pues la persona que sí está con esa responsabilidad está en la obligación de conocer muy bien las características del modelo, la materialidad, estar consultando especificaciones, planos de múltiples diseñadores, pero el modelo BIM correctamente diseñado expresa cada uno de los elementos que lo componen esa información y puede salir fácilmente a través de tablas de planificación. Entonces, ¿cómo hacer? Pues lo primero sería que la persona que va a verificar un modelo BIM pues tiene que ver documentos de obra de cada uno de los especialistas técnicos para verificar que así sea por muestreo, que se empiece a determinar que si los elementos, en el caso por ejemplo la estructura, tienen concreto correctamente especificado según la posición donde esté el nivel, todo eso, porque si no entonces yo no voy a poder diferenciar las cantidades de materiales que tengo, ni mucho menos las etapas de la construcción del proyecto en donde yo necesito esos materiales. Entonces ese punto pues lo coloqué allí porque me parece clave para que ustedes puedan empezar a determinar que antes de comenzar a modelar deben tener una plantilla de proyecto en donde ustedes pueden tomar y crear previamente unos materiales básicos. No tienen que esforzarse en tanto en tener todo un listado súper detallado previo antes del modelado. Esto hay que ser pragmáticos a la hora de aplicar BIM. Yo puedo ir creciendo en mi plantilla con el primer proyecto que haga, aplicar una plantilla con unos elementos muy básicos, pero puedo ir creciendo. Entonces es algo que podemos utilizar. Bueno, hay otro más que es la librería de materiales si están correctamente asignadas. Es que el tema es que no solo se trata de crear materiales, sino que en muchas ocasiones los materiales, perdón, el audio, algunos materiales se crean y no se duplican el logo de información que los conlleva. Recuerden ustedes que los materiales en el mundo de Revit sobre todo tienen como tres momentos fundamentales, en donde la parte de expresión gráfica o representación gráfica del material, la parte de información térmica y la parte de información de resistencias mecánicas o físicas del material como tal. Y entonces, si no se saben crear materiales, no se duplican las librerías y si cambian uno, afecta a otros que tienen el mismo comportamiento. Entonces, este es un tema muy importante y debe ser correctamente, sobre todo si estamos pensando en llevar estos materiales, perdón, este modelo a un uso BIM de un análisis energético. Esa parte es muy importante. Y es uno de los usos BIM más elevados, puesto pues que demanda que se tenga un correcto modelado y georreferencias de proyecto y muchas cosas más, pero es un tema que quizás se nos va a volver día a día más. Continuando entonces con el tema, también hay que tener las especificaciones verificadas y suficientes de los componentes. Es importante que a la hora de que las familias tanto cargadas como de proyecto, pensemos en el proyecto en especial que estemos usando y que usemos nombres adecuados y nombres, digamos, la recomendación acá es aproximados al
nombre comercial o dado fabricante de sus materiales o de sus componentes, puesto que si no se hace así, pues se crea la obligatoriedad de hacer nuevas tareas posteriormente que pueden meter un mayor margen de error en el proyecto. Entonces, son, digamos que elementos a tener en cuenta de los materiales, pero son fundamentales tener una correcta planificación. Y insisto, no se trata de tener el listado súper completo, sino se debe crear la fórmula para construir los nombres de los materiales. Esto que yo denomino fórmula es una especie de ecuación que dice cómo se compone el nombre de los materiales y eso lo pueden plasmar ustedes en un protocolo para que las cosas queden de una vez y para siempre. Entonces las implementaciones deben hacerlas siempre a través de un proyecto piloto y empezar a observar este tipo de situaciones. Exige de todos nosotros un esfuerzo y un esfuerzo que para nuestra cultura puede ser un esfuerzo doble, porque nosotros no hemos estado muy acostumbrados a estar apegados a seguir procedimientos. Somos a veces sumamente prácticos, por decirlo de alguna manera, para solucionar las cosas. Entonces ese aspecto es algo que debemos mejorar dentro de los procesos internos. Bien, otra cosa que parece obvia, pero no lo es tanto, es decir que las dimensiones de la geometría de los componentes corresponden al nombrado de la tipología y el acotado. ¿Qué significa esto? Significa que yo me he encontrado en muchas ocasiones una ventana que dice ventana de 1,20 por 1,50, pero eso lo dice en el nombre de la tipología, pero entra uno a dimensionar esta ventana y no mide eso. Tiene, el más común es que el 1,20 no se especifica si es el ancho o la altura, entonces se entiende que es el ancho, sabiendo que es la altura y quedan tocadas las dimensiones, o dice que es de 1,20 y la ventana mide 90 centímetros. Porque muchas veces se duplica la familia para obtener una nueva, más no se cambian las dimensiones del objeto. Y entonces la dificultad ahí es que las cantidades de los materiales que componen los muros empiezan a perder precisión. Entonces debemos hacer un chequeo, hacer cuadros de planificación resumidos por ítem y entrar a verificar estos objetos en material, en el modelo como tal, si cumple con las condiciones que su especificación lo dice. Para ampliar un poco la idea, es que muchas veces sacan el listado, van a mandar a hacer las ventanas por las dimensiones y nadie se da cuenta que las cantidades de muros están mal porque la dimensión en el modelo es diferente. ¿Sí? Solamente en la obra, con un plano totalmente acotado, completo, lo hacen. Y si eventualmente alguien le da por acotar a eje de la ventana, que es una opción en Revit y que seguro ha pasado, entonces todavía va a quedar más completamente perdidas las cantidades de materiales. Bien, otro aspecto importante es decir que la geometría de los componentes representa adecuadamente el objeto y los espacios necesarios en función, operación y mantenimiento. Muchas veces este punto es muy importante y es parte también de la creación de familias. Resulta que los objetos o componentes del proyecto, pues la tendencia actual es que no los modelemos, sino que para eso están los antes. Sí, yo no debiera estar modelando ventanas en este momento, o puertas, o cocinas. Esos elementos que tienen un valor representativo en los proyectos. Entonces uno pensaría que los fabricantes de los objetos deben tener la responsabilidad de también fabricarlos digitalmente. El problema allí es que, digamos que la manufactura de producto no todas las compañías se han tomado la tarea de entender el mundo BIM y ellos están enfocados en la construcción del objeto como tal, que tiene otros compromisos, obligaciones y necesidades de información diferentes. En cambio, el mundo de la construcción tiene otras. Entonces, estas personas a veces detallan excesivamente los modelos o omiten cosas, por ejemplo, en el caso de equipos o maquinarias,
omiten, por ejemplo, el área necesaria para la instalación de un determinado equipo, como de aire acondicionados, o digamos en las casas de máquinas de elevadores, todo este tipo de cosas, y no se tienen en cuenta tampoco los espacios requeridos para mantenimiento. Entonces, hemos visto algunos ejemplos exitosos de compañías que muy juiciosamente lo han entendido, pero también hemos visto otros que no. Entonces hay que también contar con el aspecto no solo dimensional como lo vimos en el punto anterior, sino también en cuanto a la forma como tal. Bueno, entonces, y finalmente se puede hacer una pregunta global en torno a que si el nivel de desarrollo del modelo permite establecer las cantidades de materiales y componentes necesarios para construir el proyecto. Este punto pudiera pensarse que tiene que ver mucho con este segundo punto, que es la constructabilidad del modelo. Aquí debo hacer un breve paréntesis para indicarles que el modelado BIM nunca se puede llamar dibujo BIM. La situación, ¿cuál es? La situación es que tenemos que cambiar este chip. De hecho, en el mundo BIM también se dibujan, ¿no? La realidad es que lo que tenemos que pensar es que en este momento pretendemos construir los proyectos dos veces. Tenemos una gran ventaja que la industria de la construcción nunca hasta antes de BIM había tenido, y es la de poder construir el modelo virtualmente previo a la construcción física. Es una posibilidad de ensayar y ver cómo quedan las cosas, respetando la diferencia. La realidad virtual no es lo mismo que una realidad física, eso es obvio. Pero no obstante, es una excelente aportación que podemos desperdiciar si no tenemos unas correctas prácticas de modelado. Entonces, no se trata de pensar como en términos de SketchUp, ¿sí? Por citar el gran software de Google. Es, sin lugar a dudas, en su momento y aún tiene una importancia enorme para muchas personas que se han acostumbrado mucho a estas formas proyectuales, que exige también un desafío enorme y conocimiento para poder lograr que un modelo de un proyecto nuevo construido en SketchUp pues pueda tener un grado de constructabilidad adecuado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los modelos no se le obligan normalmente a un rigor de modelado asociado a la técnica de la construcción del proyecto. Mientras tanto que en el mundo de BIM sí es necesario. Entonces, digamos que si no se observa, sobre todo en la parte rural, que el modelo del proyecto, que es un modelo independiente al arquitectónico, a pesar, y óigase bien, y a pesar que el modelo arquitectónico debe incluir una estructura, ¿sí? Porque la estructura del modelo arquitectónico finalmente no debe diferir de la estructura generada por el ingeniero estructural, pero la estructura del modelo arquitectónico tiene unas diferencias más que de posiciones, de dimensiones. Sus diferencias son en cuanto a la técnica del modelado. La estructura que genera el arquitecto no tiene compromisos con generar un modelo analítico para luego ir a revisar en un software de cálculo estructural, mientras que la de la estructura generada por el ingeniero sí lo tiene. La estructura generada de un modelo arquitectónico normalmente es fruto de cuando el diseño comienza de cero, esa estructura normalmente sus dimensiones son fruto más bien del que se hace en el proyecto. Entonces, esto permite que si se modela, digamos, una placa aligerada en la arquitectura, no es necesario modelarla como la modela la estructural, que sí la debe modelar adecuadamente. En la arquitectura puede ser una placa maciza que simboliza una placa aligerada, a menos que la arquitectura quiera mostrarle la ligereza de la placa, eso sería un caso particular. Pero la estructura generada por el ingeniero estructural sí debe tener todos los componentes, es decir, una placa aligerada tiene vigas, viguetas,
nervios, estos espacios, tiene una placa maciza dentro de la losa aligerada, tiene varios componentes y muestra cómo es el cruce de vigas y muestra cada elemento estructural qué función cumple y se puede generar un modelo analítico que remite a un análisis profundo de cargas, esfuerzo, los movimientos y derivas que se pueden calcular a través del modelado estructural. Yo comprendo un poco esto, hoy está un poco textual, las sesiones siguientes vamos a remar un poco estos elementos y vamos a empezar a verlos, digamos, con ejemplos más prácticos asociados a estos elementos. Entonces, esta primera pregunta debe resolverse de forma importante. Otro elemento que complementa lo anterior es que si los componentes del proyecto tienen la forma y dimensiones acordes al proceso constructivo que llevar a cabo la obra. Esto es muy sencillo, las columnas en la obra arrancan en la parte superior de las placas y van hasta la parte superior de la siguiente placa, normalmente, van hasta la parte inferior de la losa. ¿Sí? Ustedes, cuando se hace el vaciado de la placa o de la losa, pues en ella se apoya la columna siguiente. Entonces, todo esto ahora de generar estructura, lo mismo que los muros deben tener las distintas capas que componen los acabados de los muros. Incluso la pintura no representada como capa. En eso sí difiero de otras personas que aplican una membrana de espesor cero para representar la pintura. Perdón. La salud no ha estado muy bien últimamente. Pero, no obstante, no es la manera adecuada de representarlo, porque eso obliga a tener muchísimas cantidades de muros con redes. Hoy me dificulta poder aplicarle colores parcialmente y me obliga a cambiar mucho de muros. El ideal ahí es usar materiales, que hay materiales como pintura, Material as Paint, que permite ese tipo de tareas más fácil. Y se usa incluso en el momento adecuado. Cuando ya se termina el modelado es que se pinta, casi como emulando el proceso constructivo real. Bien, entonces esto es bien importante y debemos verlo perfectamente reflejado en el modelado. Y también fijarse que si están coordinados técnicamente el modelo. El proceso de coordinación técnica es toda una nueva historia, la coordinación técnica de proyectos. Nosotros ya hemos venido insistiendo ya hace mucho tiempo sobre establecer una diferencia de la coordinación técnica tradicional con la nueva coordinación técnica con herramientas BIM. Ambas buscan el mismo objetivo, solo que en la anterior escasamente se podía llamar la atención sobre cosas que posiblemente pudiesen llegar a suceder, pero dependía mucho sobre todo de cómo se ejecutase la obra, por tarea del coordinador técnico tradicional estaba muy ligada a la obra. ¿Sí? Si pudiera yo decir, a jugármela con un porcentaje, yo diría que un 10% de oficina y un 90% de obra. Digamos que en este caso, y sobre todo que en ese momento la idea en la obra era tratar de anticiparse a los problemas, pues porque esta persona estaba teniendo miradas hacia todas las disciplinas técnicas profesionales. Entonces él podía ver si esta instalación eléctrica iba a tener alguna dificultad que venía por otro lado desarrollándose, digamos que simultáneamente. Entonces era muy de obra. Todo esto, hoy en día, lo que tenemos que hacer es hacer que se desarrolle, sea virtualmente en el modelo. Y una vez coordinamos técnicamente la instalación de los diseños técnicos, ya la coordinación técnica, ese porcentaje de obra se va a necesitar, pero solamente o en principio para garantizar que la construcción del proyecto está siguiendo las especificaciones técnicas del modelo. Entonces esto es muy importante. Bien. Otro aspecto un poco distinto al anterior es verificar la georreferenciación y sistema de coordenadas. Es muy importante esto. Así no se piense usar sistemas de coordenadas, ensamblar otros modelos o montar en una topografía, pero sí podemos
usar el modelo como una fuente de información de coordenadas, puntos claves para controlar la construcción del proyecto. Si yo cuento con una estación robótica tipo Topcon, yo aparte pues que puedo usar el modelo con el software layout, puedo verificar la posición de cada uno de los puntos, las coordenadas, verificarlas, compararlas con el modelo, pero si no cuento con eso y cuento con una asistencia de un topógrafo o un software de posicionamiento global de alta precisión, pues podrá darme las coordenadas de puntos claves del proyecto y yo estarlas verificando para ver si coinciden. O puedo darle datos de ubicación de coordenadas que sirvan para instalar referencia o mojones a la obra. Entonces esto es un aspecto muy importante. Y sobre todo, otra cosa, si un modelador se toma la tarea de hacer esto bien, que no es un gran esfuerzo tampoco, dice mucho de él, de sus buenas prácticas, entonces es importante que manejemos esto. Y finalmente el punto 4 que yo quiero pasar allí y terminar con este para que puedan ustedes hacer algunas preguntas, es unas generalidades que tienen que ver con que algo que no parece lógico, pero la planimetría proviene directamente del modelo y está correlacionada. Bueno, ¿qué significa esto? Mucha gente usa Revit como un SketchUp y no saca los planos de obra de allí. Eso no está bien, es una muy mala práctica. La planimetría debe provenir directamente del modelo. Verificar también, pasando a otro aspecto, verificar que no tengan elementos duplicados y embebidos, es decir, metidos totalmente dentro de otro. A veces duplicados pueden estar al lado, fuera de la vista, escondidos en otros lugares, como muchas veces el desorden que se ve en la obra con una cantidad de desperdicio de materiales por todos lados, eso puede pasar en los modelos. Un aspecto importante también es que el caso que el modelo provenga del trabajo colaborativo, se debe verificar que los de todo el mundo haya trabajado en una versión del software en el mismo idioma. Eso es importante a la hora de avanzar en el modelo en una cuantificación con un software como Navisworks o en un análisis de colisiones o este tipo de análisis, puesto que los parámetros cuando cambian de idioma las versiones de Revit puede generar más adelante. Por protocolo debemos poner condiciones para que todos los diseñadores trabajen con un mismo tipo de versión de software. Y en otro aspecto, las escalas normalizadas es muy importante porque pues están empezando a aparecer, es parte un poco pues como la nostalgia del rigor arquitectónico, es que con la posibilidad de poner la escala pues sin ser ningún problema, no está bien que lo hagamos porque podemos perder un recurso eventual de poder conocer una dimensión en obra de una manera tradicional ante una emergencia. No es que sea lo que yo recomiende, pero el rigor de la arquitectura no se puede perder. Estamos sin sonido. Hola. Voy a seguir. Bueno, otro aspecto es el listado de planos y nombrado de los mismos que sea correcto. Muchas personas generan listados de planos, pero no se ocupan de la información que tiene cada una de las hojas. Luego, si las impresiones en papel corresponden al estado actual del proyecto modelado, a veces se entregan impresiones en PDF o en papel o llevadas a AutoCAD, pero son de versiones anteriores al modelo, o el modelo es una versión anterior a lo que entregan, entonces hay que verificar eso. Verificar si los niveles son correctos. Puede que diga un valor y tenga otro, entonces hay que ser desconfiados y verificar. Aplicarle al modelo que nos entrega hay una opción cuando ustedes van a abrir un modelo que siempre empieza a hacer una auditoría, eso lo van a poder verificar, corre esa auditoría sin ningún problema. Importante que todas las alertas estén corregidas o verificadas. Eso puede ser un poco ambicioso, pero
es importante que una buena práctica de modelado debe tener el mínimo número de alertas, y estas alertas significan lentitud del procesamiento de la información, una posible causa de un daño de un modelo, en fin. Debemos estar como diseñadores responsables y generen de la mejor forma para no tener que hacerlo después. No obstante, al final es posible encargar a alguien de ese propósito. Y finalmente, verificar que el modelo se encuentra correctamente desvinculado del modelo central. Eso es muy importante porque nos envían muchas veces copias de modelos todavía siendo modelo central del proyecto, y es a veces difícil, estando el modelo fuera de su ente natural y sus relaciones de vínculo con otros dentro de un esquema de trabajo colaborativo, poderlos separar. Entonces nos causa muchos problemas a la hora de trabajar. Y finalmente, un aspecto importante, verificar que una vez el modelo terminado sea purgado, o sea que hayamos sacado todas las cosas que no vamos a usar en el proyecto. Estoy seguro que con este último ítem se van a sorprender ustedes de todo lo que puede disminuir de tamaño un proyecto con solo ese último paso. Bien, por ahora entonces está pues un poco tedioso, yo comprendo, pero es importante puntualizar y darle la oportunidad a ustedes de que tomen nota de estas recomendaciones, de las cuales estoy seguro que no son las únicas. Así que los invito a que, si están en sintonía, se comuniquen y hagan sus preguntas en este momento. Bueno, un momento por favor, entonces. Vamos a corregir aquí algo. Saliste otra vez. Bueno, mientras tanto, yo voy a leer por acá varias preguntas. Voy a aprovechar yo porque... Sí, un segundo por favor. Ahorita vamos a comenzar por aquí. Jaime Mucada. Bueno, vamos a ver dónde están las preguntas acá. Un segundo, por favor. Bueno, me quería recordar un poco que era purgar el proyecto. Los proyectos, así como AutoCAD, purgar es quitar aquellos elementos que no están siendo en el modelo, borrarlos. Si aparecen en el listado de elementos a purgar, es porque no están siendo utilizados, o sea que no te va a hacer ningún daño. Es que cuando uno está trabajando un diseño, muchas veces carga muchas y después no las utiliza. Entonces, eso queda ocupando espacio en el modelo, y mientras más familias tengamos, más pesados se ponen. Recuerden que el modelo no se afecta tanto por tener muchas familias, muchos elementos de una misma familia, sino por tener muchas familias. Jaime pregunta, dice que el almacenaje de la información, plano, memoria de cálculo, etcétera, después de construcción, forman parte de la metodología BIM. Perdón. Mira, Jaime, hay una cosa que es muy importante entre todo esto. Voy a devolverme un poco acá para mostrarles. Si lo ven aquí, voy a ampliar esta imagen un poco. Lo ven aquí, estos documentos soportes también parte